Pequé, pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, de ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel el Señor al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte. ¿Tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo.
Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermana. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaban. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario.
Jesús les dijo, desátenlo para que puedan dar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había dicho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz domingo a todos. Aquí estamos en la cuarentena, ¿no? En este tiempo muy diferente, muy difícil de algunas maneras, pero también una oportunidad para todos nosotros a acercarnos más a nuestras familias y a nuestro Dios. Y estoy feliz de poder estar en contacto con ustedes por estos medios del Internet. Espero que puedan ofrecer oraciones por mí. Estoy haciendo lo mismo por ustedes. Bueno, si tú fueras Lázaro, ¿cómo vivirás diferentemente después de regresar de la muerte a la vida? ¿Cómo vivirías diferentemente después de recibir de nuevo tu vida? Bueno, sabían que han hecho estudios de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y no son pocas estas personas, hay muchas personas que han tenido estas experiencias. Estas experiencias científicamente quieren decir que la persona técnicamente había muerto, cesó la actividad del cerebro. Se llama la muerte clínica. Pero hay personas que regresan a la vida después de esta muerte clínica. A veces no saben lo que ha pasado, pero otras veces cuentan sus experiencias. Muchos, por ejemplo, ven una luz, otros ven antepasados que nos están esperando en el cielo y conversan con ellos. Otros tienen experiencias del alma que se separa del cuerpo y empieza a viajar. Hay casos de personas que podían relatar lo que sus familiares estaban diciendo en la sala de espera cuando el médico les dio las noticias de su muerte. La persona supuestamente muerta en otro cuarto. Hay personas que regresen a la vida y pueden relatar hechos de las vidas de sus antepasados que no tenían la posibilidad de saber antes. Lo han aprendido durante su breve muerte. Una persona tenía la experiencia de salir de su cuerpo y subir afuera de la ventana del hospital a las nubes y vio un zapato en el techo del hospital. Bueno, no había acceso público al techo. Y esta persona regresó a la vida y sin salir de su cuarto explicó a los médicos lo que había visto y cómo fue exactamente dónde estaba este zapato. El operario de mantenimiento fue al techo que descubrió el zapato, exactamente como lo había descrito esta persona. Bueno, estos son datos muy interesantes y según yo, con pruebas que convenzan de la existencia del ánima incorporal, que hay una realidad espiritual del hombre. Pero es más, la vida de estas personas muchas veces cambia de este punto hacia adelante. Por ejemplo, en los estudios, estas personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte
tienen mucha menos ansiedad sobre la muerte comparado con otras personas. Después de estas experiencias, no teman más la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte cambian la vida. Bueno, cuando vemos a Lázaro, es algo aún más fuerte, con más impacto que estas experiencias que estoy explicando. Lázaro no era la mayoría muerto, ¿no? Era verdaderamente muerto. 4 días está en la sepultura, sin aire, sin moverse. La cara está todavía envuelta del sudario. Había muerto verdaderamente. Y él, de este punto, regresa a la vida. ¿Cómo piensas tú que habrá cambiado su vida después de esta experiencia? ¿Piensas que andará diciendo como los jóvenes, YOLO, solo vives una vez, you only live once, y por lo tanto haga lo que quieres, ignorar las responsabilidades, obedecer solo mis deseos, nunca rechazar una invitación a una fiesta? ¿Sería así? O bien sería otra cosa. Buscaría ser más generoso, más paciente, entendería el valor de cada vida y lo que es importante en la vida. Viviría con una perspectiva nueva, con tanta gratitud, más fiel, confiaría más en Dios. Tendrá ningún temor de proclamar su fe en Jesús a pesar de las consecuencias. Yo sé cómo lo imagino yo, cómo había cambiado la vida de Lázaro después de esta experiencia. Pero sorprendentemente, este cuento no se trata de cómo habrá cambiado la vida de Lázaro, aunque será tan interesante a nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Es que este cuento no se trata de Lázaro que recibió la vida. Se trata de él que da la vida. Se trata de Jesús. Bueno, quiero decir que Jesús no es un genio que cumple los deseos de otros, pero no es el protagonista del cuento. No, nada así. Jesús no existe para servir a nosotros y nuestros deseos y necesidades. Jesús es diferente. ¿Quién es? ¿Qué se revela este cuento de él? Lo había dicho Jesús a Marta muy claramente. Yo soy la resurrección y la vida. No es solamente que Él que levanta y Él que da la vida. Dice que Él es la resurrección y la vida. Él mismo es estas cosas. Bueno, yo creo que la resurrección de Lázaro es prueba de lo que Jesús dice de sí mismo. Él puede dar la vida, sí. Él puede levantarnos de la muerte, sí. Pero esto es para ayudarnos a creer que Jesús mismo es la resurrección y la vida. A revelar quién es y a mostrar la gloria de Dios en él. Es un poco difícil explicar la diferencia entre el que da la vida y el que es la vida. La resurrección no solamente es de él, está en él, en Jesús, que se cumple.
La vida no es solamente un don de Jesús, Él es el don. La vida se encuentra en Él. Entonces, por supuesto, este no es un cuento sobre la vida de Lázaro, sino de Él, de quien Lázaro recibe la vida, de Él que es la resurrección y la vida, de Jesús. ¿Crees tú esto? Sí preguntó Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Bueno, amigos, hermanos y hermanas, no tenemos que esperar hasta la muerte o una experiencia cercana a la muerte a conocer el poder de Jesús que da la vida. Aún el profeta Ezequiel, 600 años antes de Jesús, había hablado de la promesa de Dios de dar su espíritu a su pueblo para que tengan vida. Sí, estas experiencias cercanas a la muerte pueden transformar el alma, ¿no? La vida. Pero nosotros tenemos la promesa del Espíritu de Dios, como San Pablo dice, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Este es el Espíritu que hemos recibido nosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Tal vez se sienten encerrados o atrapados en sus casas a causa del coronavirus. Tal vez se sienten sepultados en un estilo de vida limitado, sepultados en sus ansiedades y miedos, sepultados en la impotencia o la desesperanza. Pero no saben que Jesús está allí, muy cerca, con el poder. Esta experiencia que estamos pasando todos juntos, ¿cómo nos va a cambiar? ¿Cómo vamos a vivir diferentemente después de este tiempo, cuando se acaba todo? Sinceramente, esta situación me ha convencido aún más. Lo que necesitamos no es una experiencia cercana a la muerte. Lo que necesitamos es una experiencia cercana a la vida. Cuando hemos encontrado y conocido a quien es la resurrección y la vida, sabemos que no hay sustituto. Nada en este mundo lo puede reemplazar. Y no lo queremos esperar pasivamente. Deseamos esta unión con Él ahora. Y acercándonos a Él, que es nuestra vida entera puede cambiar. Aún ahora, tal vez especialmente ahora, esto es lo que necesitamos. Concentramos en Jesús, en quien se ha revelado ser. Y su vida puede ser la tuya. La vida de Jesús puede ser nuestra vida. ¿Crees tú esto? Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el Señor hay misericordia infinita. Con plena confianza llevamos nuestras peticiones ante Dios. Para que la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, siga proclamando el valor de la vida humana, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que las naciones del mundo conozcan el amor y la paz de Jesús, quien lloró por Lázaro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación aprendan a morir en sí mismos, como Jesús nos enseñó, y resucite como Lázaro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los enfermos recobren la salud, los moribundos reciban consuelo y los encargados de cuidarlos sean renovados en su espíritu. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para la protección de todos los que trabajan, todos los médicos que están combatiendo al coronavirus, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los reunidos en torno a esta mesa extiendan sus brazos con amor hacia aquellos que viven en la amargura. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios amoroso, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Escucha nuestras oraciones y condúcenos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, Padre eterno, del pueblo fiel el don, que con el pan y el vino se ofrece en oblación, un solo cuerpo somos, y miembros de Jesús, unámonos con Cristo, cual parte de su cruz. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración. Purifícanos por medio de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo, nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres, y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con José, su esposo castísimo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, a nuestro obispo Dano y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, con su espíritu.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El que está vivo y cree en mí, dice el Señor, no morirá para siempre. Les invito a todos a hacer una comunión espiritual en este momento. Pueden repetir lo que digo. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús de mi alma, te doy mi corazón y a cambio te pido, me des tu bendición. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Oh cielo y tierra, decida una voz,
bendito por siempre, bendito sea Dios, bendito por siempre, bendito sea Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por participar conmigo en la Santa Misa. Estamos siempre unidos en el Señor. Bueno, tal vez me preguntan por qué hemos velado al crucifijo. Y esto es estas últimas 2 semanas de la Cuaresma. Se pueden velar las imágenes santas para entrar un poco más en el ayuno y prepararnos aún más para la resurrección y el gozo de ver de nuevo a Jesús en la Pascua. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.